Bienvenidos todos a otro episodio de nuestro podcast Cuba Grand Slam. Hoy traemos con nosotros al tunero Rafael Viñales. En breve comenzamos. Cuba Grand Slam. Lo dijo en el mic. Listo para empezar. Miguel los controles, prende la señal. Aquí se habla claro, aquí no hay rival. Bienvenido, mi hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está todo? Viñales, vamos a comenzar hablando un poquito de cómo llegas al deporte. Bueno, sí, decirte que empecé mi carrera a los 10 años allá en el municipio donde vivo, Manatí, especialmente del barrio Managua, ¿no? Ahí alguien me vio jugando, me preguntó si quería practicar el béisbol y le dije que sí me gustaba. Me llevaron a Manatí, hice unas pruebas, las pasé, empecé ahí ya con 10 años a jugar, empecé prácticamente a jugar 11 y 12 años. Luego me dijeron que por lo que había hecho tenía como un cupo en la AIDE para entrar, que si yo quería seguir mi carrera ahí deportiva podía entrar a la AIDE, si yo quería, acepté. Y bueno, ahí fue donde empezó toda mi trayectoria en mi carrera, en los años de la AIDE, de la ESPA. Luego vino los 23, primera categoría. Y bueno, fue una trayectoria que diría yo que fue bonita porque fue en ascenso. ¿Fuiste llamado a algún equipo Cuba o preselección Cuba en esa categoría? Sí, categoría 15 y 16 años. Me llamaron una preselección de equipo Cuba. Prácticamente ahí como empezaba a trabajar en la receptoría, no era catcher, y empezaba a trabajar ahí, bueno, tenía algunas deficiencias y no pude integrar ese equipo. Pero sí, estuve bien, tuve buen campeonato, me sentía bien, tuve buenos números. Y bueno, a partir de ahí, de ese momento, fue cuando empecé a ser catcher en el equipo. Ya tenía 15 años, 15 para 16 años, y fue cuando empecé a quechar, a que me vieran en esa posición. ¿Qué jugabas ante ser receptor? Antes de ser receptor, me gustaba jugar mucho en la tercera base y me gustaba jugar mucho en los jardines. Los jardines porque son posiciones que se dan muchas jugadas y había que estar tirándose mucho. Y cuando estuve en la AIDE, me gustaba mucho eso. De hecho, lo practicaba en los entrenamientos. Cuando estábamos bateando, yo le caía tras las pelotas y me tiraba, las cogía. Pero bueno, a necesidad del equipo en ese momento, fue que tuvieron que meterme a catcher y fue donde empecé entonces a quechar y me fue gustando mucho. ¿Cómo te fue el cambio a la primera categoría y llegar a un equipo como las Tunas, que era un equipo tan ofensivo? Sí, el cambio, te diría que fue algo en su momento que me llenó un poco de orgullo y me sentía un poco como nervioso, ¿no? Por aquello de salir de un juvenil a una primera categoría, porque por el potencial que me veían como receptor y la falta que hacía en el equipo Las Tunas en ese momento, diría yo que me fueron ubicando. Prácticamente iba a cumplir 17 años. Cuando me pusieron ahí, me sentía, entre tantos peloteros grandes, yo ahí, me sentí un poco como que, bueno, y estoy aquí, será verdad. Pero nada, esos mismos peloteros me fueron ayudando para que yo fuera mejorando. Estuve con ellos, después estaba en el sub-23 y eso me fue ayudando mucho para que fuera creciendo en mi carrera, en lo que fue empezar a quechar, ¿no? Creo que tenía una gran figura ahí que era Alarcón, que fue fundamental y me ayudó mucho también. Y nada, lo enfrenté como un reto de una gran manera y de ahí para adelante sí me enfoqué mucho en esa posición porque de verdad me gusta mucho por la actividad que tiene. Y bueno, hasta el día de hoy diría yo que es la posición que más me gusta en el béisbol, por lo que influye en el juego de pelota y por la actividad que tiene. Yo recuerdo que la primera temporada destacada de Viñales fue un año que las Tunas no clasificó, si mal no recuerdo, que te pidió el refuerzo Camagüey, ¿puede ser? Sí, Camagüey me pidió refuerzo.
De hecho, creo que tuvimos esa temporada que no clasificamos, fue cuando discutimos el juego comodín justamente contra ellos mismos y ellos nos ganaron. Y entonces ese año se pedía refuerzo y en la última ronda el equipo Camagüey me pidió a mí. No pude aportarle todo lo que quería porque me lesioné, tuve problemas en una muñeca y bueno, no pude estar al 100%. Pero sí, fue un año bueno, creo, para mí ese año. Viñales, dentro de las tunas, o sea, cuando llegas ya estaba Giovanni establecido en la receptoría. Tuviste que ir buscando, como se dice, la comida tuya, poco a poco. Jugando también el inicial, ya como designado estaba Daniel, o sea, no era fácil. Sí, no es fácil y menos un equipo donde hay tantos bateadores, porque como pitcher quizás los que empiezan tienen un poco más de chance, pero en ese momento había muchos bateadores y bateadores que no te daban la oportunidad, porque ellos mismos te decían, yo no puedo dejar que tú me tumbe a mí. Entonces, estaba Giovanni, que es el titular del equipo Cuba, tremendo receptor, muy bateador, para mí de los mejores bateadores del béisbol cubano. Y bueno, me preparé ahí en la receptoría para no perderlo. Con él me ayudaba, ¿sabes? Entrenábamos juntos. Pero una vez que Pedroso sale del equipo Tuna, que yo veo ese chance de jugar en la primera base, pues dije, bueno, voy para aquí, voy a buscarme lo mío aquí, no voy a descuidar aquello, pero yo quiero jugar. Y si tengo que jugar entonces en esta otra posición para poder hacerlo, lo voy a hacer. Y así empecé, jugando primera, fui teniendo buen año, fui rindiendo bien ofensivamente, que era, como diría yo, el fuerte. Y nunca descuidé la receptoría, en ocasiones alternaba con él. Ya una vez que él se fue dando cuenta de que podíamos jugar los dos, pues entonces, y el director, ¿no? Alternábamos, jugábamos bastante, pero sí, me ubiqué más en esa base por la necesidad de ese momento. ¿Cómo te fuiste acostumbrando a regresar a jugar la primera base después que ya como que la habías dejado a un lado? Bueno, eso lo va logrando uno en el entrenamiento. Realmente, ya te digo, a mí lo que me gusta es que echar por la actividad que tiene uno que echando. En el juego, claro. Creo que es la posición más exigente y que no te pone monótono, te exige de ti. Ya cuando tuve que ir a primera, solo se lo pedí al director, al entrenador, entrenar en la semana 2, 3 secciones como receptor y después entrenar en primera base. Incluso había veces que para sentirme mejor entrenaba como catcher y ahí mismo en ese entrenamiento me iba a primera a coger rolling, a hacer mis cosas para adaptarme porque había cosas nuevas que tenía que hacer, saber cómo moverme ahí en esa área y bueno, tenía que prepararme más. Pero nada, fue un cambio que no lo sentí mucho porque ya te digo, el receptor es para mí el que más trabaja dentro del equipo de béisbol y ya lo otro, nada más dominar los fundamentos del béisbol, se te hace un poco más fácil. Pero me fui sintiendo bien hasta que le fui cogiendo poco a poco la vuelta a la posición. Viñales, eres parte de una generación de las tunas que le dio mucho éxito a la provincia. Se convirtió en un equipo muy compacto, como decías, un grupo de bateadores muy buenos y lanzadores, aunque tenían altas y bajas como todo el mundo, caminaban y resolvían el problema. ¿Cómo un equipo cuando ya gana y gana se motiva para seguir ganando? Eso está yo diría que está en la mentalidad de ese equipo que se creó. Creo que ese equipo Tuna que se formó, si tú lo miras hombre a hombre, quizás no fue el mejor equipo por los hombres que tenía. Pero surgió una mentalidad que creo que se debió mucho también al trabajo del director en su momento, al trabajo de los líderes del equipo, que eran Giovanni, que eran Daniel, Largo en su momento, ¿sabes? Que fueron cambiando la mente de los muchachos que veníamos, diciéndonos que ellos no querían jugar de refuerzo, que ellos querían que su equipo clasificara, que su equipo ganara, querían ser campeón con su equipo La Tuna, no podíamos perder. Eso se fue metiendo dentro de cada subconsciente y creo que ayudó mucho y más cuando vimos que sí podíamos ganar. Una vez que vimos que sí teníamos tremendo equipo, podíamos hacerlo,
pues ya no había vuelta atrás. Ya solo pensábamos en con quién nos toca, vamos a ganar, vamos a ganar. Y eso creo que hasta ahora es lo que ha tenido el equipo Tuna así en el nivel que está. Cada provincia es diferente. En el caso de las Tunas, por ejemplo, cuando ganaban, ¿cómo era la atención a ustedes? Sí, a ver, en el caso de las Tunas, cuando empezamos esos años que estábamos siempre dentro de los primeros, que logramos el primer campeonato, decirte que hubo una atención por parte del gobierno, ¿sabes? Del pueblo principalmente. Hubo una atención, sí, hubo una atención a esos atletas, se les reconoció. Creo, quizás, no sé, por cómo se está viviendo ahora, por los problemas que hay, sí, esa atención no está a la altura que debe ser. Y creo que ese equipo que está ahora ahí, creo que se lo merece porque lo ha demostrado, porque lo ha ganado. Pero bueno, no te puedo decir que fue una atención mala, porque incluso tuvimos cosas que muchos pensamos que no la podemos tener en ese momento. En ese momento creo que tuvimos algo que nos merecíamos. Y creo que eso debiera rescatarse, debiera verlo como una motivación al atleta, porque es como el trabajo, es el trabajo de nosotros. Y cuando nos lo reconocen, nos hacen esforzarnos más de ser mejores. Y creo que si se pierde, eso puede influir en un resultado. Creo que eso ayudaría mucho al equipo Las Tunas. O sea, esta pregunta tocaría un poco más adelante, pero bueno, ya que estamos hablando de este tema, hubo un momento incluso en que te saliste del béisbol. Sí, sí, me salí por motivos de que creí que yo me había ganado cosas. No te digo materiales, porque para mí lo material influye, pero no importa. Para mí es el bienestar. Pero creí que dentro del béisbol, por las cosas que había hecho, podía haber avanzado un poquito más. Y como que me tenían trancado y no me dejaban. Vino una decisión después que yo dije, bueno, ahora sí, es mi momento, porque sé que me lo gané y ya no puedo esperar más. Y bueno, no salió y eso fue lo que ya me hizo desistir en un momento y dije, bueno, ya, voy a dedicarme a otra cosa. Yo veo que aquí mi esfuerzo no está siendo reconocido, entonces voy a dedicarme a mi familia. Tengo familia y tengo que pensar en la familia y es la manera que tengo de ayudarla. Y me salí de ahí con dolor, porque es verdad que cuando uno juega béisbol, eso te atrapa, que es algo que no puedes dejarlo. Y me salí y bueno, tuve un año fuera del béisbol, un año que me sirvió para pensar, recapacitar, ver quién estaba a mi lado, en mi orilla, todo. Y cosa, ¿cómo decides regresar nuevamente? Bueno, regreso, creo que la motivación fundamental, aparte de extrañar lo que hacía, fue mi madre. Creo que en varias ocasiones me senté a pensar, coño, Viñales, tu mamá ha pasado trabajo contigo desde muchacho, siempre ha estado atrás de ti, aun cuando no podía, te daba las cosas que tú necesitabas para jugar al béisbol. Siempre se esforzó y lo único que te pedía era que tú tuvieras una carrera bonita, que crecieras como profesional. Y ahora lo vas a dejar así. Ella se sentía mal, yo lo sabía. Y bueno, me fui llamando a la reflexión y dije, bueno, ¿por qué no? Voy a hacerlo por ella, por mí, voy a hacerlo porque sé que ella se va a sentir bien. Y nada, me senté, conversé con la directiva del equipo. Le dije que si ellos estaban, yo estaba en la mayor disposición, si no, no había ningún tipo de problema. Yo volvía, porque al final me gusta hacerlo y es lo que quería y podía ayudar al equipo. Y bueno, ellos me dijeron que sí y bueno, decidí volver entonces al equipo Las Tunas. Viñales, hubo un momento en tu carrera que saliste rumbo Dominicana, ¿no? Sí, rumbo Dominicana, te ¿Cómo fue esa diría que experiencia? fue 2014, 2015, si mal no recuerdo. Y creo que los motivos fundamentales por los que yo salí, aparte de, como dice todo el mundo, buscar una mejoría. Creo que en ese momento, como yo era, te diría, como un muchacho, pensaba, y me gustaba tanto jugar al béisbol y no tenía el chance en Las Tunas. Yo decía, se me está pasando los años y no voy a hacer nada, tengo que hacer algo. Y vi ese chance y dije, bueno, aquí puedo crecer como en mi carrera como profesional. Y dije, bueno, voy a aprovechar, voy a medirme, voy a tratar y ver qué se puede hacer. Y decidí tomar esa decisión. ¿Cómo te fue por allá? Decirte que bien, prácticamente allí
te entrenan, te preparan para enseñarte como una mercancía, es lo lógico. No es como estar en una competencia, no es algo así. Pero creo que en ese tiempo que yo estuve ahí, sí crecí mucho, como atleta, como profesional en todos los sentidos. Mi manera de pensar, todo. Crecí mucho y me sirvió de mucho. No llegué por cosas que la gente no conoce. Cosas que, bueno, digo yo que ya no vienen al caso, cosas que pasaron en su momento allí, pero no porque yo no podía. Yo sí sabía que podía, además lo demostré que podía. Pero bueno, hubo cosas que el destino es así, no pudieron ser. Y bueno, después decidí regresar, después de 10 meses estar allá, decidí regresar entonces a Cuba, que fue cuando volví que llegué y empecé a jugar béisbol regular, que fui demostrando la calidad que tenía y todo. ¿Te viste cerca de firmar? Sí, de hecho te digo, muy cerca, con ofertas, con cosas, pero ya te digo, nosotros éramos una mercancía. Allí conmigo estaban 3 cubanos. Estaba Jordan Álvarez, estaba Eddie Julio Martínez y estaba Lázaro Hernández de Artemisa. Y nosotros nos veíamos muy por encima de ese nivel. Nos veíamos, sabíamos y nos hacían trayados y sí, coño, los cubanos sí, hacían ofertas, pero como nosotros éramos la mercancía, no podíamos decidir sí, vamos a firmar con este equipo o si queremos eso o si no, si el dueño que nos tenía, el representante, él no aceptaba, nosotros simplemente nos quedaba eso de esperar y ver. Y bueno, eso en sí creo que nos dañó mucho en ese momento. Sí, Lázaro Hernández estuvo con nosotros aquí también y nos contó también esa parte de la estancia en Dominicana, que fue bastante dura, la verdad. Sí. Viñales, cuando regresas a Cuba, como el mismo Lázaro Hernández nos contó, Pablo Quesada, otros muchos que han estado aquí, eres otro pelotero. Regresas que eres otro pelotero, muchas veces con otra mecánica de bateo, no sé si fue tu caso, con muchas cosas cambiadas. Sí, te digo, ese tiempo en Dominicana me sirvió de mucho para mejorar, mucho, para mejorar para bien por el trabajo. Y creo que lo mejor que tuve fue que eso que aprendí, logré llevarlo a Cuba y no dejarlo, seguirlo trabajando y aparte ayudar a muchos que venían también, porque eran nuevos conocimientos, cosas que no sabíamos y cosas que yo vi que daban fruto. Entonces, sí, te puedo decir que sí, me ayudó mucho. De hecho, cuando empecé a jugar regular, ahí mismo se vio la mejoría que yo traía. Me dieron el chance, lo aproveché y de ahí para allá fue cuando pude hacerme titular en el equipo Las Tunas. Fuiste llamado muchas veces a preselecciones Cuba, sin embargo, como que te faltaba el llegar, se te achacaba quizás la defensa. ¿Cómo llevabas esa parte emocionalmente? Sí, a ver, te digo, todo el mundo dice que la receptoría es una posición que lleva años de sacrificio y todo para poderse ser grande ahí, ¿no? Creo que empecé un poco tarde en ese momento. Y bueno, sí, en la receptoría, uno, que en mi provincia no podía jugar mucho porque estaba el catcher titular del equipo Cuba. Y entonces eso como que me limitaba mi potencial a la hora de mostrar lo que yo podía hacer. Y lo otro, que bueno, tenía poco haciéndolo y quizás la gente no me veía como ese gran catcher. Decían, sí, batea, pero no lo vemos como ese gran catcher. Y lo que hice fue seguir trabajando. Bueno, me llevan, me tienen en cuenta, yo lo sé, en algún momento será. Y bueno, creo que pasé un poco de trabajo porque a pesar de todo eso, creo que sí, en algún momento me había ganado las cosas. Pero bueno, nunca desistí de eso. Incluso hubo un momento en el que los dos catchers más ofensivos de Cuba los tenía Las Tunas, que eran tú y Alarcón. Giovanni, por algún motivo, desaparece del mapa de la Comisión Nacional para los principales eventos, que es cosa que hasta el día de hoy sigo sin entender. Y queda entonces solamente, bueno, receptores de vuelta más defensivos, y aún así no llegabas. Exactamente. ¿Cómo vive eso tú, como tú, y por ejemplo el lado del propio Giovanni, que también como que lo hicieron a un lado un día para otro? Te digo, a raíz de eso fue que yo dije,
ya me cansé, no juego más, porque sí sé que no es fácil. Y bueno, esos momentos así te desilusionan y creo que, no sé, me hizo salirme del béisbol, me hizo pensar cosas que al final yo no iba a lograr nada con eso. Sí, sí siento que en su momento fueron un poco injustos, porque incluso Giovanni y yo conversamos, lo hemos hecho bien y nosotros sabemos que podemos estar ahí. Y ni siquiera que alguien te diga, no está por esto, y ya, no, nada, simplemente no está y no está. Y entonces eso es, vaya, complicado que tú digas, yo sé que estoy rindiendo lo que hago, pero sé que está haciendo por gusto, porque no voy a ir a haga lo que haga, eso es todo complicado. Y bueno, nada, te digo, eso no es a mí, le ha pasado a muchos atletas y sí, si uno no se pone duro en su mente, creo que eso sí te puede incluso hasta sacar del béisbol completo. En el último Premier, bueno, al final fuiste, pero lo mismo, o sea, no estabas en la nómina. Vas a la gira por Asia como jugador de relleno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que suene feo. Desde que se filtró la nómina, estando ustedes en Cuba, habían dicho que era Andy y Cosme, los dos catchers. Y tú, aún así, no te amilanaste en la gira. O sea, ¿cómo aprovechaste ese momento? Como esta es la mía y aquí voy a demostrar cómo fue ese momento. Bueno, te digo que gracias a Dios, lo mejor que debe tener una persona, un deportista, todo, es la fortaleza mental. Creo que eso es lo que más te ayuda a lograr las cosas. Yo cuando fui a esa preselección para ese Premier, sabía que podía por lo que podía hacer, pero no estaba ciego y no estaba ajeno. Yo dije, yo vengo aquí a hacer lo que me toca y si en algún momento no me dejan en el equipo, pero me den el chance de demostrarlo allá todavía, me llevan aunque sea a reserva, voy con todo. Y pasó así, fíjate, pasó así, incluso cuando dieron ese equipo, yo decía, yo sí estoy en el equipo, pero no estuve. En ese momento, ¿sabes? No me sentí mal ya. En ese momento, simplemente cuando lo dijeron, dije, pero tengo la oportunidad todavía, estoy en la reserva, pero tengo la oportunidad. Voy para allá a hacer lo que yo sé hacer. Ya no voy a perder nada porque no estoy. ¿Qué puede pasar? Que regrese, pero voy a hacer lo que yo tengo que hacer y dar a demostrar de que sí puedo. Y fui así, fui con esa mente para allá y dije, el mínimo chance, donde me pongan, donde sea, voy para allá y hacer lo que me toca. Creo que esa fuerza que yo tenía en mi mente fue lo que me hizo tener ese rendimiento ya para que las personas a mi alrededor cambiaran su manera de pensar. Bueno, de hecho, hasta el último día nosotros buscábamos información, ¿no? Y tratar de tener alguna noticia de lo que podía pasar. Y todo el mundo nos decía, parece que sí, pero hay que esperar. O sea, parece que sí, pero hay que esperar. Como, o sea, todos los días uno preguntaba, Viñales, porque Viñales le ha dado línea a todo el mundo. ¿Cómo te dijeron que, o sea, bueno, ya estás en el equipo? ¿Cómo fue ese momento? ¿Te llamaron? ¿Cómo fue? Bueno, te digo que hasta el último día, que fue un tope contra Corea, la selección de Corea, buen equipo. Al otro día, a 5 de la mañana, el equipo tiene que salir ya para China Taipei y dar a conocer la selección esa noche. Ese juego me pusieron. Alguien se acercó y me dijo, este es el juego, olvídate de todo lo que has hecho, lo has hecho bien, pero este es el juego. Demuestra y ya termina de convencer. Ese partido me fui de 4-2. No producimos mucho, pero bueno, se vio que estuve a un gran nivel en todo momento. Y bueno, se acabó el juego, 11 de la noche. Estaban reunidos, no se sabía, no se hallaba qué hacer, hasta que ya ellos decidieron, vamos a hacer el equipo, este es el equipo. Y se quedan estos jugadores. Y bueno, yo te juro que sí, en ese momento, después que se acabó ese juego, dije, si ya no es ahora, no va a ser nunca, porque ya ahora sí no depende de mí. Pero tenía esa confianza de que sí. Y así mismo fue cuando dieron el equipo, enseguida los muchachos
felicidades, mi hermano, lo hiciste bien, lo sabíamos. Y bueno, nada, de ahí entonces me enfoqué en la competencia, que era lo que venía. ¿Cómo te fue eso de debutar en una competencia grande que después del clásico de Premier con las selecciones nacionales? Te digo que a pesar de ser una gran competencia y de tener un nivel de exigencia bastante alto, creo que yo me sentía a ese nivel. Me sentía, quizá era por la motivación que traía, me sentía muy bien. Me sentía con todos los deseos y con aquello de que yo sé, yo voy a mí y yo puedo y lo voy a lograr. Lo que me pongan a hacer, la tarea que me pongan a hacer, la voy a lograr. Pero me sentía muy arriba, mi mente estaba muy arriba. Pensé que en algún momento podía jugar un poco más, no sé, pero nada me frustró, ¿sabes? En ese momento, nada me frustró hasta el último momento que fue el juego ese con Japón, que quizás supe que podía salir a bater y no salí. Ya ahí fue donde un poco más me bajó las revoluciones, pero me sentía a un gran nivel y me sentía con mucho potencial en ese momento. O sea, te llevan a este equipo. La verdad se esperaba mucho más de este equipo Cuba. El resultado fue malo. No hay otra forma de justificarlo. A pesar de que, bueno, se vio en algunos partidos que podían, pero no se logró el resultado. ¿Qué crees que le faltó a ese equipo Cuba? Bueno, ese equipo, creo que los equipos, como te venía diciendo, con el equipo Las Tunas, es tratar de ser un equipo. Una selección cuando va a una competencia y logra ese equipo hacer un juego que todo se sabe, se conoce, se habla, se sabe lo que tiene que hacer cada cual, creo que funciona mejor que esperar hasta el último momento. Y llegaron figuras que sí, sé que tienen tremendo nivel, pero que quizás no engranan en el equipo en ese momento, y como el torneo es tan corto, pues no da tiempo. Creo que ese equipo, ese mismo equipo, si hubiera estado siempre junto desde ese entrenamiento y esos topes de preparación, jugando en sí todo, creo que nos hubiéramos entendido un poquito más y quizás el equipo hubiera avanzado un poquito más. Creo que faltó un poco ese tingor de equipo así, porque la calidad sí se veía y había muchos peloteros con nivel ahí. Pero bueno, a mi entender, creo que faltó un poquito eso. No llegar y voy a jugar y no. Primero ver cómo está ese equipo, cómo llegaron en ese momento y de ahí para allá seguir el camino. Un camino que te va dando fruto. Claro. Piñales, regresas del Premier. Bueno, recuerdo que casi que bajándote el avión te fuiste a jugar la provincial y todo. O sea, estabas en pelota, como se dice, estabas en pelota. ¿Cómo fue eso de ir a jugar la provincial? Sí. Te digo, llegué y creo que íbamos de camino de La Habana para Las Tunas. Y incluso me llegó un mensaje del director de mi equipo, Manatí, que necesitaba, si yo podía. Mi hermano, no te preocupes, yo llego mañana allá y yo descanso mañana, pero pasado salgo para allá y vamos a jugar. Si ese es mi trabajo, eso es lo que yo sé hacer. Y es lo que me gusta hacer. Así que tranquilo, que para allá vamos a jugar. No te preocupes por eso. Y bueno, fui, descansé ese día, al otro a jugar pelota. Aprovechar el tiempo, porque yo no hago nada con estar en mi casa. No, si lo que sé hacer es jugar béisbol y tengo el chance, pues tengo que aprovechar ese chance. Eso cada día te hace crecer un poco más. Viñales, invitan a Las Tunas, al equipo Cuba, ¿verdad? No recuerdo si fue el equipo Cuba o Las Tunas, a México ahora, al último torneo hasta que fuiste. ¿Fue Las Tunas o fue el equipo Cuba? Sí, no, fue el equipo Las Tunas, que como fue el último ganador de la Serie Nacional, tenía previsto este viaje, este torneo de Champions League, que es como se dice, aquí en México, en el estadio de los Diablos Rojos de México. No fue en sí en general todo el equipo, porque hubo muchos refuerzos, alrededor de 12, 13, no recuerdo. Pero bueno, sí había una gran parte del equipo Las Tunas. Y nada, vinimos aquí a un torneo que para mí no fue un mal torneo, fue un buen torneo. Estaba confundido con un equipo que había ido a inaugurar un estadio. Sí, ese fue otro equipo, sí, que invitaron, sí.
Pero creo que ahí vinieron algunos peloteros de Las Tunas, pero no fue Las Tunas como equipo. Primero que nada, cuando llegue ese viaje, bueno, creo que trascendió en las redes el reencuentro con tu niña. Fue lo primero, antes del béisbol y todo lo que vino después. El reencuentro con tu niña. ¿Cómo fue ese momento para ti? Ya sea cuánto no la veías, ¿cómo fue? ¿Qué te puedo decir? Creo que un hijo es lo más valioso que tiene uno, ¿no? Ya tenía 1 año y 4 meses que no la veía. Ya cuando sabía que si veníamos, me comuniqué con la madre y le dije que venía acá, que quería ver a la niña, sabes, que la extrañaba y quería dar una sorpresa. Estando aquí en México, yo le dije a la madre, ya estoy aquí, si tú puedes sacar a la niña, dile que la vas a llevar a pasear, yo te voy a mandar donde estoy y dile que tú la vas a llevar a pasear, simplemente eso, que yo quiero verla, la extraño, quiero abrazarla, y así lo hizo ella. Así Ella no lo sabía hizo. que tú estabas aquí, allá. No, ella no sabía, ¿no? Ella no sabía, por eso fue que, bueno, ahí está el video y todo lo grabaron, que cuando ella me vio se mandó a la carrera y me abrazó, así me apretó, porque ella pensaba que iba a otra cosa, pero yo sí le estuve hablando. Ah, sí, vas a salir, vas a dar una vuelta con tu mamá, qué bueno, pero yo estaba ahí esperándola a ella, ¿no? Y creo que eso a mí me dio una emoción tan grande, que te digo, me hizo subir mi ánimo, mi autoestima, todo me hizo subir. Durante el torneo, ¿seguiste viendo, teniendo contacto con tu hija o solo la pudiste ver esa vez? No, sí, tuve, sí. De hecho, la madre la llevó al estadio, la pude ver allí, en el hotel también, no tenía ningún problema, ¿sabes? En algún momento fui a su casa a llevarle algo, a verla, me la traje para el hotel, se quedó conmigo en el hotel y todo. Sí, pasamos unos días ahí bien lindos. Oh, qué linda, muy linda la historia, la verdad. Bueno, se acaba el torneo y decides no regresar. Esta decisión ya tú la tenías en mente. ¿Cómo surge esta decisión? Que sabemos que no es fácil. Sí, no es fácil porque primero, te digo, está quien me ha impulsado a hacer todo esto, que es mi madre. Cuando me refiero a todo esto, es a crecer como atleta, como ser una gran persona y un gran deportista. Y saber que la voy a dejar ahí atrás era un poco duro, pero yo digo, coño, tengo la oportunidad en México de poder jugar béisbol, de poderle ayudar a ella. Tengo mi otro hijo en Cuba y también quiero ayudarlo porque él empieza ahora, es un adolescente y necesita mucho apoyo ahora y necesita ayuda. Entonces, aquí yo tenía en mente que sí, bueno, si tengo el chance voy a hacer esto porque es la manera que tengo de hacerlo. Y lo que sí siempre dije que voy a jugar con mi equipo, voy a ayudar a mi equipo y ya hasta el último momento, pues bueno, ya ahí sabré lo que voy a hacer. Ya con mi hija aquí también, ya fue el decisivo, como diría yo. Mi mujer acá también, mi mujer estaba aquí, de hecho está todavía en Tapachula. Dije, pues bueno, es el momento, no queda de otra. Voy a tener que hacerlo. Y nada, lo hice así, terminé de jugar béisbol y dije, bueno, cumplí, hice lo que tenía que hacer. Quizás la gente no lo ve bien, pero yo quiero seguir mi carrera y quiero seguir ayudando a la gente que quiero. Así que voy a tomar esta decisión. Y fue lo que hice. La gente siempre lo va a ver de una forma u otra, pero es que la vida es tuya y los problemas que tienes en tu familia y en tu vida son tuyos. Nadie te los va a resolver. Entonces, el que sabe cuál es la mejor decisión para tu vida es tú. Eso. ¿Cómo fue el momento de decir, bueno, ya hasta aquí separamos los caminos? O sea, ¿cómo saliste del equipo? Es difícil, de verdad que sí es difícil, porque una vez que tú dices, me voy, tú sabes que estás dejando mucho atrás, pero que también puedes ganar muchas cosas en tu futuro y que puedes lograr lo que tú te propongas. Te digo, es bien difícil, pero ya tenía la decisión tomada y sabía que no había marcha atrás. Y aquí estoy, creo que poco a poco voy logrando lo que quiero y nada, sé que en estos tiempos ahora van a venir buenos momentos, estoy enfocado en mis papeles, hacer mis papeles acá
para poder jugar. Es lo que quiero, insertarme a jugar en el béisbol profesional de aquí. Y nada, seguir mi carrera hasta que llegue a su fin. Pero los años que me quedan, poderle sacar el fruto, provecho, que en verdad yo sé que puedo. En ese torneo se quedaron más gente, solo fui tú. Se quedó otro más, En el creo. torneo se quedó Denis Peña. Ah, Denis Que Peña, era, verdad que sí. Es lo que sí, yo estaba confundido con el otro torneo en México, que también se quedó Joel Cremet de Guantánamo. sí, se quedó Denis Peña, que de hecho vivimos juntos en la misma casa. Yo le dije, mi hermano, tú conmigo cuenta para lo que sea. Yo no te voy a dejar nunca solo. Y Fue, nada, estamos los dos aquí. o sea, ¿fue casual los dos que se quedaron o sabían que iban a Nosotros descansar? lo habíamos hablado ya estando aquí, lo habíamos hablado, ¿no? Y él me comentó y yo le dije, bueno, mi hermano, yo te puedo brindar mi ayuda siempre. Vas a ir conmigo hasta donde sea. Si tú crees que es lo que tú quieres también, pues nada, cuenta con mi apoyo y vamos a hacerlo. Ya, simplemente vamos a jugar con el equipo, vamos a estar con el equipo y ya después veremos qué hacemos. Y hasta ahora todo marcha bien y seguimos los dos juntos, seguimos siempre, si hay una oportunidad para uno, ese busca por el otro, siempre estamos enfocados en eso. Salir, o sea, salir de donde estaban concentrados, ¿le fue difícil o salieron normal? No, no fue difícil porque uno acá en México, no sé si será por algo que es México así, no sé, ¿sabes? Nos da la oportunidad de que sí podamos salir, comprar algo, regresar, ver a algún familiar. Y bueno, ya después que nosotros terminamos de jugar, yo le dije, mi hermano, pues ya cumplimos, vamos a hacer lo que queremos hacer. Y nada, sabemos que no hay marcha atrás, pero sabemos también que es por un futuro mejor. Decidimos salir del hotel y bueno, ya no regresamos más. Por suerte tuvieron una salida tranquila. O sea, hay personas que han pasado más trabajo, brincando muros y cosas que son un poco más complicadas. Rafa, ahora mismo, ¿qué estás jugando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora mismo acá estamos jugando una liga que se llama Liga Tranviaria, que es una liga que sí tiene nivel. Es una liga que hay buen picheo, que es organizada, que para mí de estas ligas que hay aquí es de las que más nivel tiene. Creo que económicamente ahí no nos va como quisiéramos, pero si estamos ahí es por el nivel que tiene y porque queremos mantener el nivel de nosotros y no ponernos a jugar ligas que no nos aporten un crecimiento como atletas. Sí las jugamos, pero siempre el enfoque principal está en esa liga, en jugar ahí, en rendir en esa liga. Y bueno, ya después de ahí, a raíz de todo eso, de que nos han visto, estos dos cubanos nos invitan, jugamos en otro lado, siempre fines de semana porque son los días que se juegan. Pero de hecho ya estamos jugando mucho más. Los días de semana entrenamos un poco, no tenemos terreno, pero vamos al gimnasio, corremos aquí frente a la casa, hacemos un poco de swing, ¿sabes? Queremos mantenernos a ese nivel porque queremos que cuando tengamos nuestros papeles, insertarnos a jugar aquí. Hay muchísimos cubanos allá en México jugando esas ligas que son semiprofesionales. Allá está Iron Blanco, Carlos de la Tejera, está Jorge Arcaúl, y todos dicen eso. O sea, que quizás uno que no sigue la liga no tiene ni idea del nivel que puede tener, pero que son ligas fuertes. Sí, son ligas que sí tienen nivel, claro que sí. Porque es que hay tantos peloteros que vienen para aquí, Venezuela, Dominicana, cubanos, que como no han logrado estar en esa liga de profesional, se dedican a jugar en estas ligas y le dan un gran nivel a esa liga. Te digo, ahí he visto pitchers que están por encima de la media del pitcheo en la Serie Nacional en Cuba. Y lo he visto en esa liga yo ahí. Entonces, por eso es que nosotros queremos jugar esa liga ahí, porque hay un nivel de exigencia que nos va a decir que nos exigamos nosotros un poco más. Y sí, hay ligas que sí tienen un gran nivel. Principalmente te digo eso. Es como decir una liga de desarrollo para llegar a la liga profesional de aquí. Profesional, claro. Sí, y te digo que en verdad creo que vamos escalando poco a poco esas oportunidades.
Viñales, hace poco, no, hace un tiempo atrás, Yarier Rodríguez, bueno, dejó su contrato y estaba lanzando Grandes Ligas y ha expresado que quiere estar en el Clásico. Entonces se está valorando la posibilidad de eliminar esa restricción de los atletas que se quedaron y tal. Si esto se eliminara, ¿estarías dispuesto a estar con el equipo Cuba nuevamente en algún momento? A ver, siempre, te voy a decir, siempre sí. En otra entrevista lo dije y la gente malinterpreta y a veces habla, comenta que si yo quiero volver para allá, que si yo estoy así, quiero ir porque me está yendo mal. Yo simplemente digo que sí porque ¿quién no quiere jugar por su país? Eso está dentro. Eso nunca uno se va a negar. Si tú eres consciente, nunca te va a negar. Y si a mí me dicen, ¿quieres jugar por Cuba? Sí, yo juego. Yo no es que diga que voy a ser un pelotero titular en el equipo, de que puedo estar dentro de la selección. No lo digo yo. Pero si me dicen, ¿tú quieres jugar por Cuba? Yo siempre voy a decir que sí. Porque en mi país es donde empecé a crecer y nunca me voy a negar a eso. Nunca. Yo estoy acá, quiero seguir creciendo profesionalmente, pero si me llaman allí y yo tengo el chance, yo voy. Porque es lo que me gusta hacer, jugar béisbol. Y más con mi selección. Nunca me voy a negar a eso. No, yo creo que, o sea, cada uno es libre de tomar la decisión que entiende. Y, Claro. o sea, tú puedes pensar de una manera, yo de otra, y otra persona de otra. Y cada uno tiene sus motivos para tomar su decisión. Y no hay por qué atacarte por eso, ¿no? Pero bueno, a veces las personas un poco también no entienden eso. Así mismo es. Oye, mi hermano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Éxitos en tu carrera, que logres seguir creciendo. Sé que tienes el nivel para jugar en la Liga Profesional de México. Nada, que se te dé pronto los papeles y que logres jugar. Gracias, hermano. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Aquí estamos siempre que quieras, que se pueda, que quieras conversar, preguntar algo, pues siempre voy a estar en la mayor disposición. Y nada, agradecerte por este chance, por esta conversación. Y bueno, Dios quiera y todo vaya surgiendo y vaya saliendo como lo tenemos pensado. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, hermano. Dale.